en lugar de solo económico. Se podría tener un componente de este turismo que sería mucho más personal y al que la gente de toda la isla podría decir: yo vivo en la isla y me gustaría, por ejemplo, que venga un botánico a mi casa, o un arqueólogo, alguien experto en algo que me interesa, una de esas profesiones que estaría involucrada en estos diferentes eventos. Entonces, esa persona sabría, por ejemplo, que Catarina y Ricardo les van a alojar. Podría ser algo mucho más amistoso, humano, que incluiría a la gente mucho más, daría el toque personal, porque creo que el turismo de masas, yo creo que ni siquiera llegan a saber dónde están, porque ven el mismo escenario en todas partes. Entonces, igual pensáis que ese tipo de turismo masivo es democrático y este tipo de turismo no lo sería tanto, en el sentido que sería menos gente. Pero creo que todo el mundo tiene que tener acceso, debería poder acceder a lo que llamo el turismo cultural de conocimiento. Se puede hacer accesible, pero no se puede hacer al mismo nivel que el turismo de masas, porque eso es destructivo, creo. Muy bien, José, ¿te gustaría comentar esta propuesta? Bueno, entiendo tu propuesta, Susan, pero la mutación es muy difícil, no solo aquí en Mallorca, sino también para la gente que viene. Cuando hablamos de la cifra de 12 millones de personas, significa que también se ha de cambiar la conciencia de esta gente, algo que va a ser muy difícil. Porque el estilo de vida, modo de vida en Alemania, Francia, esta gente viene aquí tal como irían a visitar el sur de Francia o las Islas Canarias, donde yo estuve hace 2 meses. Quieren el mar y es todo, quieren el sol y el mar. Por eso yo estoy proponiendo que no sean 12 millones. Sí, tenemos que explicar cómo la gente puede cambiar su forma de vida. Cómo se van de vacaciones, es un escapismo, dice Susan. Sí, es la misma forma de vida. Hay tiempo para trabajar, tiempo para hacer vacaciones. Entonces es muy difícil, esto lo tenemos que modificar y también esto tiene que cambiar el estilo, la forma de vida el resto del año. Sí, puede empezar aquí, por supuesto, pero eso significa que tenemos que cambiar incluso el tipo de lugar en el que viven cuando están aquí, el tipo de hotel. Las grandes torres son imposibles con esto. Entonces tenemos que cambiar esto poco a poco. Estoy convencido que es muy importante intentar hacerlo, pero a la vez es una especie de utopía para mí. Así que es difícil para mí profundizar en esto y decir, bueno, podemos intentar construir otro tipo de turismo y así presentar un reto. Ahora tenemos la opción, no es solo una posibilidad, hay otra. Cuando Susan hablaba del aeropuerto, me estaba acordando de mi visita por el aeropuerto de Narita en Japón. Allí la gente ha estado luchando durante 20 años contra la construcción de este aeropuerto. Es bastante distinta esta situación, solo podían poner un lugar para una pista para que despegaran los aviones. Hay muchos campos alrededor de esta pista y la comunidad de gente todavía está allí. Se sabe, queda claro que este aeropuerto tiene que desaparecer. También es interesante ver esto, ¿no? Tenemos que parar. Si viene más gente, es necesario tener un aeropuerto más grande.
Pero un día hay que decir basta, ¿no? Dejar de crear más y más infraestructura, y esto, a mi modo de ver, es también una responsabilidad colectiva. Tenemos que parar la construcción, las grandes infraestructuras. Esto es también una responsabilidad política y tendría que ser la decisión de la gente aquí, decir basta, paremos aquí, ya tenemos bastante. Y es imposible de seguir así. Quizás esta sería mi primera respuesta. Paramos aquí. Antes de pasar a Herbert, ¿te gustaría responder, Susan? Bueno, no creo que sea tan utópico. Me había olvidado mencionar un tema, que es que cuando se quiere convertir un espacio, bajo el principio no destruir, sino reconvertir, yo pediría a gente joven, licenciados jóvenes, ingenieros, financieros, jóvenes recién licenciados, arquitectos, urbanistas, que visitaran, elegido un sitio realmente malo aquí, como Magaluf, por ejemplo. Lo que propuse esta mañana es que Magaluf se lo deis a los chinos, que os paguen un alquiler alto por ese espacio, que pueda traer unos fondos. Eso empezó como una broma y ahora que lo estoy pensando más en serio, es un sitio muy pequeño, Palmanova y Magaluf, que tiene esa carretera en la parte superior que casi la desconecta de la isla, y podría ser alquilada a los chinos con la condición de que ellos se hicieran cargo del tema energético, de comida, de residuos, de forma sostenible, por supuesto. Pero bueno, esta es una de las ideas que surgió esta mañana, que merece la pena considerar. Pero volviendo a esta otra idea, los jóvenes licenciados que pudieran venir de vacaciones con los gastos pagados y que ellos estudiaran ese espacio juntos y dijéramos, vale, queremos este espacio que sea transformado. A ver, ¿qué nos proponéis para este mes? Y dejar que jueguen un poco y ver qué proponen para utilizar ese espacio para máxima satisfacción de los isleños y de la gente que venga de fuera. Quería saber cómo se puede realizar ese cambio. Obviamente hemos hablado antes de los precios del petróleo, los costes del transporte y de viaje, y si es realmente cierto que vamos hacia un pico de la movilidad, o sea que cada vez va a ser más complicada esa movilidad, por definición afectaría a cómo se moverá el turismo y cuánta gente se puede permitir viajar. EasyJet o Ryanair, por ejemplo, ya son un poquito más caros, no mucho por ahora, pero ya que los precios del petróleo momentáneamente están descendiendo en lugar de aumentando como parte de la recesión global. Pero parte de lo que decíamos antes es una clave en esta discusión, el tema del pico del petróleo. Tenemos que realizar más estudios en cuanto a los beneficios económicos del turismo sobre la isla. Esto es absolutamente cierto. Y creo que es muy cierto también, tal vez tengáis algún comentario que hacer al respecto, los representantes de turismo, es que la gran parte del dinero termina en los cofres de las grandes empresas inglesas o alemanas, en lugar de las cuentas corrientes de las personas de esta isla. Si es así, entonces esto hay que examinarlo muy en serio, y eso por sí mismo podría empezar a cambiar la perspectiva en las mentes de las personas de la isla. Otro punto que no hemos hablado mucho, salió en una conversación antes a la hora de comer, es las externalidades medioambientales del turismo. Ya hemos hablado de cambio climático y algunos impactos asociados a nivel global. Lo que no hemos comentado es los impactos sobre los océanos y los mares, y particularmente las zonas costeras. Hay una mujer ahí, no conozco tu nombre, lo siento, pero hace documentales sobre esto. Yo también he hecho muchos documentales, 50 de hecho, y algunos de ellos bajo el agua, y una vez vi una película que me destrozó. Era una película que comparaba lo que sucede con el paisaje cercano a la costa de Marsella, el paraje bajo el mar,
Eran fotos de comienzos de los 60 y luego 20 años después. Y lo que había sido un paisaje submarino floreciente en los años 60 se había convertido en un desierto en los años 80. Y tiemblo de pensar qué ha pasado ahí debajo desde entonces. Y creo que no somos conscientes de estos cambios. Que el mar, desde arriba, estás nadando y si no buceas, pues no ves la diferencia bajo el mar. Pero hay cambios enormes, no solo con la contaminación, sino también con la pesca de arrastre. Y son cambios contundentes que están sucediendo en toda Europa. Y tenemos que tener estos impactos más en mente. Satish, pero cuando hablas de impactos como estos, ¿quién va a medir estos impactos? Porque el negocio del turismo está interesado en el dinero. Pero este negocio también se está haciendo más sofisticado, el negocio del turismo. También imagino que les interesa una presencia continuada de turistas aquí y no destruir la gallina de los huevos de oro en ese sentido. El paisaje de Mallorca en sí también. ¿Crees que debería ser una entidad separada, independiente, sin intereses particulares en el turismo, la que debería estudiar la situación? Sí, desde luego creo que es así. Tienes mucha razón. ¿Por qué viene aquí la gente? En primer lugar, quieren ver la hermosa catedral de Palma, se ve mucha gente ahí. Es una manifestación de creatividad cultural hace 800 años. Todas las energías de la gente en ese momento se invirtieron en crear un hermoso medio ambiente para ellos. Y esto ya no sucede. Ahora la cultura de la movilización que hablábamos antes es cubrir los paisajes con carreteras. Esto hace el paisaje feo y hace que a la gente ya no le atraiga. La calidad es absolutamente crítica en todas las conversaciones que estamos teniendo aquí, que puede llevar a una reducción de los números y elevar las expectativas de la gente. A la gente y reducir el decline. Otra cosa que también tengo rondando por la mente después de dar una vuelta a la isla es que hay muchas personas que tienen mucho dinero, con casas muy grandes, que han gastado mucho dinero y ahora este mercado de compra-venta de estas casas está cayendo, pero a la vez esta gente adora Mallorca, ama mucho esta tierra y les gusta venir varias veces al año. Me parece muy bueno juntarse con ellos y compartir ideas y preguntarles también a ellos cómo sugieren ellos ayudar a restaurar esta isla, a los olivos, a los bancales, donde la naturaleza está de los últimos 30 años un poco en declive. Pienso que este grupo de personas estarían muy dispuestas a ayudar, por ejemplo, para montar molinos de vientos, para restaurar la naturaleza, apoyar la producción de comida local. Estoy segura que estarían muy contentos de ayudar económicamente con esto. Un punto, porque estábamos comentando anoche el tema de la ecotasa y cómo eso no había funcionado muy bien. Los hoteleros lo rechazaban e incluso hablaban de que sería el fin del turismo, etc. Se me ocurría que tal vez su falta de éxito se debió a que era muy abstracto, tal vez relacionado con reciclaje o actividades que la gente no experimentan ellos mismos. Si hubiese un fondo para el futuro, creo que sería el Fondo para Generaciones Futuras, sería un buen nombre, que toda la gente en esta isla, tanto las personas, todo el mundo tiene hijos o tiene amigos o familiares que tienen hijos, todos estamos preocupados de alguna forma de las generaciones futuras. Creo que nos toca el corazón mucho más
que conceptos abstractos de tasas verdes. Entonces se me ocurría que, debido a que los recursos de esta isla se podría decir que están agotándose en estos momentos como resultado de la entrada de turismo y todo lo adherido a ello, estaba pensando en utilizar la riqueza de muchas de las personas que se han asentado aquí a tiempo parcial o a tiempo completo, o incluso los turistas que están aquí un periodo de tiempo mucho más corto, pues que entre todos se pudieran dirigir unos fondos a crear una base sólida para las futuras generaciones, los niños de hoy en día y sus hijos, dedicado a creación de empleos, desarrollo cultural, asegurar que los jóvenes tienen una perspectiva sobre cómo recrear las comunidades en las cuales viven. ¿Sería como un impuesto? Bueno, no, sería más bien un fondo. Pero ¿cómo lo recogerías? Bueno, irías a hablar con la gente bien apoderada y decirles, mire, unos pocos euros o podrían contribuir a las comunidades de la isla, por ejemplo, a restablecerse en comunidades agrícolas, crear un efecto cultural, pero para clarificar el tema, ¿cómo sería diferente de algunas de las instituciones que ya existen? Bueno, sería una entidad sin ánimo de lucro, por un lado. No sé si el gobierno se implicaría en esto, se podría comentar. Así que, por ejemplo, para una fundación, sería un dinero guardado para el futuro y cada generación puede invertir un dinero a una causa que les parece bien. Entonces, lo que a mí me concierne es que tal fondo podría surgir para ayudar a que la gente que hoy son niños y que están creciendo puedan pensar en un futuro más sostenible y ayudarles a ellos a educarse, a desarrollarse laboralmente. No tiene nada de malo que sea una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, pero también puede ser algo que lo adopte el gobierno y sean todos los partidos políticos los que lo apoyen. Bueno, hay algunos ejemplos de una fundación sobre los impuestos para el futuro. Yo creo que es interesante, hay uno bastante conocido que es en Noruega, un impuesto para el futuro, donde el gobierno retiene una parte del dinero del petróleo para la futura generación, donde cuando ya no quede petróleo, y parte de los beneficios del petróleo se reserva para la gente mayor y las nuevas generaciones. Bueno, esto es bastante interesante. Después hay otro lugar en Sudamérica, en Ecuador, donde están intentando compartir la idea, la propuesta de poner los impuestos de exportación para el petróleo y decir que esto forma parte de nuestro país, y cuando ya no queden más recursos naturales, pues ya no tendremos más dinero. Entonces tenemos que retener una parte de este dinero. Podemos tener una idea parecida sobre el turismo. Pensamos que el turismo masificado es imposible que siga creciendo, y también pues se puede ir reduciendo si hay un pico del petróleo. Entonces la gran masa de dinero que está aquí ahora, si no retenemos una parte de esta para construir un nuevo futuro para la isla, va a ser una locura. Así que pienso que es una necesidad. El problema, por supuesto, es que este impuesto, si es retenido por el gobierno, la gente va a decir, bueno, van a utilizar este impuesto directamente ahora para sus propias actividades. Supongo que este es el problema. Siempre podemos decir, como en Noruega, bueno, pero este dinero es público, sabemos dónde está y lo invertimos para un futuro. No lo vamos a usar hoy, ahora, para otros motivos para el gobierno. Esto es una posibilidad. Sí, me parece que es importante que haya una tasa, un impuesto sobre los aviones, los turistas, por cada noche que vienen a pasar aquí, y también
los propietarios de casas. Es distinto un propietario que viene a pasar solamente un mes del año aquí en la isla. Entonces él tendría que pagar un impuesto mayor. No es normal que una persona pueda tener 10 casas para solo después venir a pasar 2 meses de turismo cuando hay gente haciendo cola para encontrar y tener una vivienda accesible. No es agresivo. Bueno, entonces pienso que hay una idea, como dices tú, que necesitamos más agricultores y agricultores jóvenes en esta isla para poder incrementar la producción de comida y diversificar también la comida que tenemos en la isla. Este es el principio. Significa que primeramente todas las autoridades y los movimientos civiles tienen que poner esto en un primer plano para la isla. Significa que no se debe de tomar más tierra del campo para dedicarlo a la construcción y a las carreteras. Si hay terreno agrícola, tiene que estar disponible para la agricultura, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un cuadro de la situación, un mapa de la situación, para poder ver en un futuro lo que va a suceder. Así podemos saber exactamente cuál es la situación. Después tenemos este mapa, podemos diferenciar las ciudades de los terrenos. Segundo, en este mapa tenemos que añadir todos los propietarios. ¿Qué tipos son? Los grandes propietarios, gente que tiene 1 hectárea o gente que no tiene nada. Este va a ser el segundo mapa. Después miramos cuáles son las posibilidades para la gente joven para tener acceso al terreno. Algunas de estas cosas las hemos discutido a la hora de comer, que hay unos agricultores de más edad que están cediendo, dando tierra a la gente joven, que es un buen principio, pero un buen comienzo, pero no va a bastar aquí. Se necesita más tierra. Eso significa que los grandes propietarios o terratenientes tienen que aceptar que esta tierra que no está siendo utilizada tiene que ser cedida y dada a los jóvenes agricultores. Pueden guardarla. No, la cuestión para mí no es que la tengan que vender o no. Yo incluso prefiero que la guarden, pero que tengan un contrato con los jóvenes agricultores para que ellos se puedan quedarse en el terreno durante todo su tiempo de actividad agrícola, ¿no? Entonces, no nos centremos en la discusión de propiedad, sino el uso de la tierra, y esto puede fomentar una nueva forma de plantearnos las discusiones sobre cómo se reparte la tierra. La gente que no usa su tierra, por ejemplo, y que no la cede para uso agrícola, podría ser sancionada. Significa quizás que necesitamos una nueva escuela de agricultura. Aquí no sé si aquí en Mallorca hay una, pero es una gran necesidad, una buena escuela de agricultura con nuevas formas de mover hacia adelante, sobre todo para los agricultores jóvenes. Entonces, recapitulo: la tierra, la educación, una escuela para enseñar esto, y otra vez el problema que comentaba esta mañana sobre la vivienda, ¿no? Las casas. Es una situación muy dramática cuando ya la gente no puede vivir. Bueno. Creo que tal vez la manera en que funciona la agricultura danesa puede tal vez funcionar aquí. Es muy diferente, me doy cuenta, pero en Dinamarca, si tienes terreno agrícola, tienes 2 obligaciones. Una es que tienes que vivir ahí, no está permitido tener propietarios que no viven en la tierra, y segundo es que tienes que llevar un cultivo responsable, que es un concepto bastante amplio pero definido.
Y si no estás cultivando, te pueden expropiar el terreno. Es bastante común también en Dinamarca ponerse de acuerdo en unos parámetros negociables. ¿Es la situación aquí? No se le entiende bien, el volumen es muy malo, lo siento. Funciona muy bien en Dinamarca el sistema que tienen allí. Disculpen. Creo que en Dinamarca el negocio de turismo hace todo tipo de certificaciones, por ejemplo, un certificado verde, ecológico, y puede indicar qué porcentaje de la comida es local u orgánico. Si tienes un porcentaje alto, entonces tendrías favores especiales, beneficios, y esto es muy atractivo para los hoteles daneses, porque compiten entre sí para tener un porcentaje alto de comida orgánica local. Esto funciona. Quiero añadir un punto más. ¿Qué es lo que pasa con los restos orgánicos en esta isla? Hay muchísimos restos orgánicos que se generan en cuanto a la comida que consumen y también los residuos humanos, los excrementos, etc. Hay una gran cantidad de estos residuos. En estos 2 días hemos viajado por la isla y hemos visto mucha tierra muy pobre y desgastada que parece infértil. Creo que uno de los temas clave no es solo la actividad sobre la tierra, sino también las emisiones de carbono y de gases invernadero y también la capacidad de absorber y retener agua. Cuando se pierde el componente orgánico de la tierra, esta capacidad disminuye, la tierra no puede mantener el agua, la tierra ya no es rica, no es fértil, ya no se puede cultivar. Así que creo que mientras haya turistas y con la población que hay aquí, hay que pensar muy en serio sobre estos residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos tienen que volver a la tierra. Los nutrientes, a su vez, entonces se ciclan, vuelven a la ciudad. Lo que sucede aquí es que los residuos orgánicos de la ciudad no se reciclan. Esto es parte de un sistema sostenible. A ver, decías que no, José. Tenemos este gran problema en Francia. Utilizamos un sistema de residuos de agua y esto es muy peligroso, es un veneno. Si tomamos la población con muchos residuos, es muy difícil eliminarlo. Pero hay otro tema. Bueno, se puede intentar hacer, pero lo he estado considerando y no es un ejemplo de agricultura, sino de cómo se puede utilizar el gas, el biogás, ¿no? que viene de todo esto. 20 millones de personas que vienen aquí cada año significa mucho gas. Mucho gas. No es solo lo que sale de la boca, dice Hilder. Bueno, este gas se puede utilizar para los autobuses, los coches. No es una locura lo que estoy diciendo. Esto existe, como en una gran ciudad, la gran ciudad de Lille, al norte de Francia. Toda la ciudad y las zonas colindantes alrededor de Lille, los autobuses funcionan todos con gas. En Nueva Delhi sucede lo mismo. Sí, esto es realmente una posibilidad. Parece una tontería importar petróleo para los coches cuando hay tanta mierda. Esto quizás es una de las mejores aportaciones de los turistas. Es un tema muy importante, ¿verdad?, el que estamos tocando. En Austria, tal vez os interese saber que los grandes agricultores, que también reciben a turistas en Austria,
los restos orgánicos de los animales y de los turistas van a unos tanques y eso se devuelve a la tierra. Y la Asociación de la Tierra en Gran Bretaña, que son los orgánicos, los agricultores orgánicos, se lo han vuelto a pensar y dicen que hay que encontrar una forma de que esos nitratos, fosfatos y también el carbono que están en los residuos orgánicos, también el que viene de las ciudades, hay que devolverlo a la tierra. Entonces, esos restos orgánicos también incluyo todos los restos de comida, por supuesto, papel, reciclado, los cortes de jardinería, que se está haciendo con mucho cuidado. Al retornar estos nutrientes a la tierra se está haciendo cuidadosamente, por ejemplo en la forma de compost para enriquecer a la tierra, y creo que esto es un tema clave para el cultivo sostenible. Satish pregunta, ¿y qué tal sobre la comida cultivada en las ciudades? No solo en el campo, sino la producción urbana de comida. Sí, por supuesto, de un modo general, pero no estoy seguro de que la situación aquí está adaptada para esto. En los pueblos toda la gente puede hacer su cultivo, su jardín ecológico, pero en las ciudades hay grandes hoteles que no me imagino van a criar sus gallinas arriba, va a ser un poco difícil de tener los tomates plantados por todos lados. Entonces eso significa que hay que construir las ciudades desde otro enfoque, de un modo distinto. Estos son ciudades para donde la gente pueda vivir, no ciudades artificiales. Entonces es un poquito mi visión. Creo que tenemos que diferenciar entre lo que se llama agricultura urbana interna y periurbana. La agricultura urbana dentro de las ciudades interna había, por ejemplo, vacas en el 10ª planta de un hotel o de un edificio, y una vez el turista muere a causa de una vaca que le cae encima. Entonces tal vez eso no interese en Palma. Pero la agricultura periurbana en China, por ejemplo, Shanghái es una ciudad rodeada de una zona del tamaño de la ciudad misma que cultiva para alimentar a la ciudad. Entonces, aunque no sea una tradición actual, desde luego sería interesante ver el terreno alrededor de Palma, ciudad, y ver si se podría utilizar para un cultivo de alimentos para la ciudad. Y el ejemplo en Habana, que ayer se mencionó, ahí son áreas enormes dentro de la ciudad que se utilizan para cultivar. Aunque tú has tenido unos problemas ahí en Cuba, ¿no, José? Bueno, tal vez no sea algo para hablar aquí, pero sí. Hemos hablado de unos puntos clave. Cuando volvamos, después del café, este es el momento de volver, es vuestra oportunidad de traernos comentarios sobre estos puntos que hemos hablado, comentarios, ideas. Por favor, recordad que estamos aquí intentando hacer una lluvia de ideas para ideas positivas. ¿Qué se puede hacer? No qué es lo que está mal o qué es lo que... No un análisis de la situación ni la parte negativa, sino cuáles son los puntos, los indicadores que nos pueden llevar a un programa nuevo, un programa constructivo. Y quiero hablar del tema del manifiesto más adelante. Estaría muy bien crear un manifiesto con un programa positivo. Es que ha hablado José antes. Una idea excelente de José es reevaluar algo que es muy importante para la isla. Por ejemplo, tenemos una riqueza natural de algarrobos. En los años 30, después de la Guerra Civil, se hizo un chocolate de algarroba. Esta sería una fuente. Almendras, por ejemplo, en segundo lugar. Podemos hacer nougat, excelente. Ya veis cómo le gusta la idea a Hilder. Y antes se utilizaban las peladuras de las almendras para quemar, para calentarse. Entonces había nougat para comer y con las cáscaras calentábamos la casa en invierno. No se tiraba nada. Tercera cosa, naranjas. Teníamos las mejores naranjas del mundo.
grandes confituras. Cuarta cosa, aceitunas. Podemos hacer aceite fantástico y creo que también si los cerdos son alimentados todo el año con los higos de los árboles, los que sobran, para alimentar a los cerdos, podemos recomenzar esa rueda, volver a arrancar ese proceso. Y así podemos revalorizar esos procesos de riqueza natural. Podemos reinventar el sistema económico de la isla. Sí, señor. Muy bien. Me gustaría responder a este comentario. El poder de las ideas es algo que no debemos sobreestimar. Cuando tenemos poder de ideas y de visiones, entonces necesitamos mucho empeño en hacerlo y seguir adelante. No sirve de nada discutirlo hoy y olvidarlo mañana. Tenéis que tener la confianza que vamos a implementar estas ideas. Después hay que movilizar y organizar a la gente. Los grandes líderes como Gandhi o Mandela, ¿cómo hicieron esto? O las mujeres que consiguieron el voto. Todo esto fue posible porque se organizaron. Así que de estos 2 días de discusiones estamos comprometidos con estas ideas y para después organizarlas. Y el poder de la gente es lo que eventualmente queremos propulsar. ¿Qué pasa con la revolución, por ejemplo? No estamos esperando a que lo hará el gobierno. Pero si la gente lo quiere y hay una opinión consolidada y comprometida y todos queremos ver a Mallorca verde y orgánica y un lugar feliz, entonces sí, tendréis un nuevo gobierno. No te rindas. Hoy se trata de juntar un mosaico de ideas que al final de 2 días hagan un buen cuadro, todo junto. La cuestión es cómo ampliar estas ideas. No se ha podido hablar mucho de esto, pero espero que tengamos estas oportunidades y para al final de mañana tenemos una idea más clara de cómo se pueden ampliar estas ideas. Desde luego, en este contexto tiene que haber fondos disponibles para extender las ideas. Claro que se pueden extender las ideas de boca a boca, pero de boca a oreja, pero luego hay que introducir esas ideas en los medios, tiene que haber unos estudios coherentes. Alberto, tú has hecho un trabajo, un dossier, un excelente dossier, compilando todos estos problemas. Ahora hay que ampliar ese trabajo para tener un cuadro más completo y estos fondos entonces son necesarios para esto. Es lo que estás buscando también. Entonces así un consejo de sabios, un consejo de futuro en Mallorca que mire al futuro, todo esto tiene que estar motivado por una preocupación de las generaciones futuras y para eso también necesitamos fondos. Entonces creo que todo esto junto podría tener una influencia fuerte y llegar a una influencia política, porque no basta tener unas ideas de influencia cultural, sino que tienen que tener una influencia política también. Ross quiere hacer un comentario al respecto. Quería deciros que hay un movimiento llamado el movimiento de las ciudades de transición, movimiento de ciudades de transición, Transition Town Movement, movimiento de las ciudades en transición, basado en que los ciudadanos de diferentes ciudades y comunidades estén motivados para abordar la cuestión de cómo afrontamos la crisis doble de pico del petróleo
y climática. ¿Cómo hacemos que nuestra comunidad sea sostenible a lo largo de los próximos 20 años, por ejemplo? Hay una gran cantidad de experiencia ya realizada disponible online. Hay Rob Hoskins, que es una de las personas que lo está coordinando. Hay muchas sugerencias de cómo se puede uno organizar. No tengo todos esos datos en la cabeza, pero está todo ahí online y que podáis inspiraros en este movimiento para organizaros y ser más efectivos. Hay miembros de este grupo que están aumentando en número, sobre todo en Reino Unido, Estados Unidos. Os recomiendo que os pongáis en contacto con esto, con este movimiento. Yo lo que quería hacer, la propuesta que quiero hacer es poner encima de la mesa el concepto de lo de transición, el concepto de pueblos en transición, que creo que es una muy buena herramienta para llegar a todo esto. Hemos estado hablando de ideas, hemos estado hablando de propuestas, etcétera, con tu idea, Satir, de ser una especie de banco de ideas, pero creo que el concepto de transición puede ser muy interesante. Os quiero leer rápidamente, para toda la gente que no conozca lo que es esto de transición toma o pueblo de transición, que es muy sencillo. Y no veo nada. En primer lugar, que la llegada de una manera, o sea, lo que propone el transición autónomo, que primero tenemos que estar de acuerdo todos en que hay que cambiar. Los modelos actuales puede que nos sirvan, ¿no? Segundo, que en la actualidad nuestras comunidades no tienen la capacidad de reaccionar para manejar los graves choques energéticos que nos llegan a raíz del pico global petrolero. Tercero, que tenemos que actuar por nuestra cuenta y tenemos que hacerlo ahora. O sea, tampoco es una cuestión de que tengamos que dormirnos, tampoco. Esto es agobiante, pero realmente el problema es acuciante y llega. Y por último, que dando rienda suelta a la genialidad de la comunidad local para diseñar creativamente nuestro declive energético. Podremos construir nuevas maneras de vivir más conectadas, más enriquecedoras y que no dañen el planeta. Lo que quiero hacer hincapié es eso, que tenemos que ser conscientes de que el mundo va a cambiar. Si no somos conscientes de esto, podemos hacer apaños, yo creo, ¿no? No veo nada. Era esto, básicamente. This is what I want to say. We have to be aware of this reality. El movimiento de transición en el Reino Unido, que comenzó en Irlanda y se extendió a Reino Unido y ahora está yendo a muchos lugares, es muy significativo, porque por primera vez en muchos años da a la gente un sentido de poder a nivel local. Esto tiene que ver con pensar en la eficiencia energética, las energías renovables, cultivo local, cambios en el sistema local de transporte. Pero el punto importante que quiero hacer es que estamos llegando a un punto de frustración en este movimiento. ¿Por qué? Porque las comunidades locales se están dando cuenta, y es lo que están comentando entre sí, por ejemplo, viendo la energía renovable, hay legislación que permite que la gente a nivel local haga una inversión efectiva a nivel económico en esta área. Entonces, el movimiento de transición de las ciudades en Reino Unido dice ahora que nos tenemos que unir. Por ejemplo, en España, unirse Mallorca con Ibiza, con Barcelona, y decir, vale, vamos a crear una comunidad, incluyendo comunidades de todo el país, que seamos un lobby, que seamos un grupo de presión nacional, para poder hacer cambios reales. Y pasos adelante, esa coalición tiene que ir más adelante, no solo abarcar tu propia comunidad, sino avanzar a ampliar e incluir más comunidades. En casa vivimos de la comunicación y del turismo. Entonces, como me ha ayudado a reflexionar y lo que dice Susan, yo creo que tendríamos que empezar nuestra generación a hacer una campaña de información sobre los efectos del turismo. Si tuviéramos una central nuclear, aquí sabemos el riesgo que corremos, sabemos cuáles son las consecuencias, es el ejemplo de una central nuclear, y es verdad que el turismo es una industria pesada, como decía antes Jordi, y realmente hemos aceptado con los brazos abiertos el turismo, y el turismo ha arrasado con nuestra manera de ser, con nuestra agricultura, con nuestro paisaje, porque ahí está la base. Realmente no tenemos una conciencia en Mallorca de que el turismo nos trae este feedback, además del económico.
Y creo que sería importante porque yo realmente no me lo había planteado nunca hasta que he empezado a venir aquí hace un par de años. Pero repito, no tenéis la línea base todavía, tenéis que tener el estudio de base que os permita hablar de hechos reales con cifras, porque cuando hagáis este tipo de trabajo tenéis que estar muy seguros de que no estáis hablando de tonterías, cosas infundadas, porque al gobierno le encantaría decir que estáis diciendo tonterías. Soc dissenyador i pedagog i també horticultor. Per mi el tema que s'ha parlat a partir de les propostes del José Bové implica el que és la implicació i la corresponsabilització de les comunitats locals amb el que és la sobirania alimentària. Aleshores, jo penso que aquest tema, que per mi és crucial, la corresponsabilitat en relació al propi aliment, és molt necessari que comencin a haver exemples concrets que podrien ser localitats pilot en el qual la comunitat local, conjuntament amb l'Ajuntament, amb tot el que són els terrenys agrícoles, conreats o no conreats, fer una acció per intentar subvenir amb el possible tot el que és el proveïment local. Jo penso que aquest aspecte per mi és crucial. Una altra de les accions que jo proposaria és que el jovent, els adolescents i els joves, tinguessin una experiència de contacte amb la terra. En aquest sentit, en el nostre país, fa uns anys, s'ha suprimit el servei militar, però no hi ha cap servei social substitutori. Jo penso que en aquests moments estem en una situació d'emergència en la qual no es pot desaprofitar cap mena de recurs i penso que, per la meva experiència de pedagog, el jovent, per tota aquesta facultat que té i de tenir l'antena més sensible al que és el futur immediat, el fet de fer-lo partícip de tota aquesta problemàtica, jo penso que hi hauria una gran receptivitat. I bé. Hola, mi nombre es María Antonia. Yo trabajo en el sector turístico intentando promover proyectos de sostenibilidad. Las conversaciones de hoy me suscitan varias ideas. Una de ellas es que me gustaría tender un puente o intentar que entre todos tendiéramos un puente entre lo que serían los ecologistas, los activistas y los poderes fácticos, los empresarios, el gobierno. Para ello se me ocurre una idea o un concepto que yo estoy intentando aplicar en el terreno de la empresa, pero que creo que aquí también tiene su sentido. Se trataría de poner en valor la sostenibilidad de la isla. Es decir, poner en valor los recursos naturales, culturales, medioambientales de la isla, para compatibilizar los intereses de los locales con los de los turistas. Creo que esto nos ayudaría a generar un valor añadido que a su vez permitiría posicionar a la isla en un nivel cualitativo que a su vez permita atraer otro tipo de turistas. La selección de los turistas para mí básicamente la hace el precio, y el precio viene dado en función del valor añadido que sepamos generar. Y yo creo que apostando por esa puesta en valor de la sostenibilidad, pues podríamos caminar hacia ello. Hola, mi nombre es Marco Robledo, de la Universidad de las Islas Baleares. Para contestar a tu pregunta antes, tengo que decir que probablemente el turismo es la actividad que más ha sido investigada en la isla. Hay muchos estudios desde el punto económico, geográfico, impacto, etc. Pero lo que necesitamos probablemente es más investigación desde otra perspectiva, lo que sugería María Antonia.
nuevas formas de hacer esta investigación. Segundo, es posible que nos movamos del turismo. Yo creo que en este ambiente actual no es posible. Ya estamos contra la corriente y sería imposible. Eso no significa que no tendríamos que pensar más en el turismo. Tenemos un norte y sí tenemos una necesidad de cambiar nuestro modelo de turismo. ¿Y cómo lo podemos cambiar habiendo estado trabajando aquí más de 30 años para cambiar este modelo de cantidad por uno de cualidad? Probablemente porque la maquinaria es demasiado grande para poder pararla ahora y también porque ahora estamos viviendo una crisis. También sí podría ser una oportunidad para cambiar nuestra percepción. Necesitamos ahora creatividad dentro de la isla. No hemos tenido suficiente creatividad hasta ahora. Hemos estado adoptando cosas, ideas que otra gente, países y regiones están haciendo en turismo y en otros aspectos. Entonces necesitamos mucha creatividad, necesitamos ser innovadores. Somos líderes mundiales y en España de turismo, pero tenemos que ser innovadores y mirar para adelante. Gracias. Última contribución. Bé, el meu nom és Rafael, soc un amic d'en Guillem que ve per aquí de tant en quant. Jo agafant la bandera de Samoa per Mallorca, aquesta bandera que hem d'estimar a Mallorca, i una idea... No sé. No translation. Oh, sorry. Apologies. Apologies. Start again. Please ask him to start again. Start again, please. No, puedo hablar castellano, un castellano acento mallorquín. Okay, he's going to speak Spanish, which will help us a lot, because we can't see his Tengo face, bandera, so pero no es nacionalista tampoco. I have a flag, but it's not nationalist. Bueno, so cogiendo una idea creo que de Satish Kumar, que tú no puedes ofrecer algo que no tienes en el interior. Yo creo que si Mallorca no está sana interiormente, pocas cosas puede ofrecer, ¿no? Lo cual creo que tenemos que pensar más en Mallorca y después ya ofreceremos. Pero es que estamos ofreciendo sin saber lo que tenemos. Creo que las ideas que se han planteado para turismo de Susan podrían ser buenas para nuestros hijos. Investigación científica, literatura, hablar del Mediterráneo, recolocarnos, ¿por qué no para mis hijos, para los hijos de todos? Y después, si nos sobra un poquito, lo ofrecemos a otros. Pero tampoco recrearnos, porque hemos pasado toda nuestra vida ha sido de dos Mallorcas. Una, la que va de junio a septiembre, y después el resto. Y nosotros estamos aquí, que nos encontramos restaurante cerrado porque no hay turista, tren no sale porque no hay turista, el hospital de Muro está al lado del mar porque no está en el pueblo, porque no hay turistas en el pueblo, es en el mar que están los turistas. Y van pasando cosas de estas porque pensamos siempre en el turismo. Pero aquí también vivimos y si nos centramos en nosotros mismos, después ya ofreceremos cosas buenas, ¿no? Una idea que podría estar bien para esta Mallorca sana y para ofrecer, no sé si Josep Bové nos puede ayudar, sería, ya que tenemos una Mallorca libre de transgénicos, conseguir una Mallorca libre de franquicias. Y así que los artesanos, los pequeños restaurantes de Can Joan, de Can Pepa, de Montbiel, que fa Snaes, trabajen. Y todas estas grandes empresas que me encuentro cuando viajo por todo el mundo, que mi madre dice, ya no sé si voy a Barcelona o estoy en Palma o no sé si he ido a Madrid o no, todo es lo mismo. Pues aquí podríamos hacer el cambio y que nada sea lo mismo, todo sea diferente.
Con este comentario tan maravilloso terminamos esta sesión. Estoy muy contento de dar la bienvenida a Leo Bassi. Gracias por venir. Gracias, Leo. He tenido una idea, una buena idea. Para cambiar la forma de pensar se necesita a gente que cambie las tendencias, cómo piensa la gente. Hace unos años se dieron unos $2 millones a Michael Douglas. El Ibatur, la empresa, ya sabéis, que promociona el turismo, dio $2 millones a Michael Douglas para que promocionara la isla en las ferias turísticas. Si queremos cambiar mentalidades, ¿por qué no damos $4 millones a Josep Bové para que ayude a cambiar las mentalidades de la isla? Démosle $4 millones a Josep Bové. Estoy encantado y te digo gracias, pero vamos a crear un premio de $4 millones por premio Nobel a Josep Bové. Desde luego que se lo merece. Bueno, al regreso del té, del café, te has ofrecido hacer un poquito de comedia, ¿verdad, Leo? Sí, señor. Es que nunca he visto tu espectáculo. Es payaso. Muy conocido por el mundo, Leo Bassi. Esta noche vamos a hacer un espectáculo con Leo Bassi esta noche. Me gustaría enseñaros una canción. Está en inglés. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros lo aprenderéis con facilidad. Poneros de pie, por favor. Mucho cuidado con las ventanas. No os peguéis con la cabeza. Es una canción sobre la belleza. Creo que lo que queremos ver es una Mallorca hermosa. Mientras tengamos una isla hermosa, me da igual lo que hagáis. Haced lo que queráis, pero por favor aseguraos de que se mantiene hermosa. Turismo no me importa, mientras no destrocen el lugar y lo hagan menos hermoso. Esta es una canción entonces de los indios americanos Hopi. I walk in beauty behind me. I walk in beauty above me. I walk in beauty below me. I walk in beauty all around me. Mallorca is beautiful. Mallorca is beautiful. Mallorca is beautiful. Ho! 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 You have to say ho in the end. I mean, the original Hopi is the world beautiful. Original se dice el mundo entero es hermoso. Aquí lo vamos a cambiar y vamos a decir Mallorca es hermoso. Ahora todos juntos. I walk in beauty behind me. I walk in beauty above me. Esta es buena. I walk in beauty below me. I walk in beauty all around me. Mallorca is beautiful. Mallorca is beautiful. Mallorca is beautiful. Sentaos, por favor. Hola, me llamo Marisol. Estoy, creo que como todas y todos, muy satisfecha y muy agradecida de estar aquí. Mañana me gustaría, si pudiéramos hablar sobre algo que Josep Bové ha iniciado y que a mí me llega muy de cerca. Yo creo que uno de los problemas, a lo mejor las personas I'm saying que habéis venido os cuesta entender eso, pero Mallorca es una isla sumisa. Es una isla a la que le cuesta la cultura de la protesta y que puede en pequeños círculos y con mucha confianza hablar de las cosas, pero no en público y de manera colectiva. Quizás sería interesante con unos activistas como vosotros y con una figura del activismo como Josep Bové
levantar nuestra autoestima como sociedad que tiene derecho a protestar, de hecho a señalar a sus poderosos como autores de la quiebra social en la que estamos viviendo y rescatar lo que es nuestro y nos han robado el paisaje, nos han robado la playa, han ocupado los terrenos públicos y en nombre del turismo hemos perdido la isla. No se trata de criticar, correcto, pero se trata de analizar y saber qué nos ha pasado para habernos dejado tanto, ¿no? Y pasar de la protesta a la propuesta. Quizás mañana yo agradecería propuestas de desobediencia civil, de denuncia ciudadana, de llamar la atención no solo de los medios, sino también de los gobiernos y del gobierno a la sombra, que quisiera decirle a Susan George, queridísima Susan George, que sí existe un gobierno en la sombra en Baleares, pero lamentablemente no está formado por la gente de Baleares, sino por sus grandes empresarios. Habría, por tanto, que formar un contragobierno del gobierno a la sombra del gobierno de... Gracias. Please raise your hands. Here, Marcus. Solo quería ver dónde vamos a avanzar mañana en cuanto a las mejores prácticas sobre educación y los sistemas escolares. Es complejo y cómo podemos hacer que se filtre a las escuelas para que los niños de 2 a 18 años y más allá puedan incorporar estos temas en sus currículums. Bueno, para mí ha sido interesante. Cuando he llegado no conocía realmente cómo iba a suceder todo, entonces al principio fue bastante difícil encontrar un poquito cuál iba a ser el tema central de estas jornadas de trabajo. Después de hoy tengo una visión más clara y yo pienso que ahora las cosas pueden ir para adelante. La mayoría de la gente aquí creo que tiene un buen análisis de la situación, pero si queremos cambiar las cosas, tenemos que estar muy seguros y claros de a dónde queremos ir. Las estrategias, la acción para proyectos constructivos, para tener todo esto, tenemos que tener un objetivo. Saber realmente qué tipo de Mallorca queremos construir. Esta es la mayor necesidad. Así que espero que mañana podemos intentar encontrar esta idea común y central. ¿A dónde queremos ir? Y una vez que lo sepamos, allí es posible encauzar una estrategia. Es muy difícil hacer esto si no sabemos muy bien dónde queremos ir. Entonces, hoy he escuchado mucho análisis y ahora tenemos que construir sobre esto y construir nuestra idea común. Y con sentido del humor. La capacidad está ahí. Una manera de hacer lo que nosotros utilizamos a menudo cuando se quiere crear un grupo nuevo en una comunidad es un papel muy grande y se hace un taller sobre futuro. Todo el mundo marca ideas ahí sobre el papel de lo que quiere crear para el futuro, todos los sueños sobre la pared y da una sensación maravillosa de que estos son los sueños comunes y entonces empiezas a organizarlos, mezclarlos, conectarlos, estudiar procesos, pero este podría ser un proceso o algo que podríamos hacer mañana. Cuando la gente crea nuevas ecoaldeas, lo que suelen hacer es viajar para ir a ver los mejores lugares, los mejores ejemplos de los que aprender. Esto es muy útil porque así se apoyan unos a otros, se ponen sobre los hombros de los anteriores, avanzan los conceptos, aprender de los errores de otros, descubrir qué es lo que queremos hacer nosotros. Esto es difícil, pero es una posibilidad y me encantaría ayudaros a organizar algún tipo de viaje a Dinamarca para ir a todas las ecoaldeas allí. Tal vez queráis visitar otros lugares, os puedo sugerir, dar buenas ideas. Y tercera posibilidad sería que algunos de vosotros elijáis crear algo que podría ser un diseño de un curso de sostenibilidad para Mallorca, con un curso similar al curso que nosotros ofrecemos,
Podrían ser 4 semanas o 2 semanas y 2 semanas. Podría ser una combinación de un curso virtual, online, una semana juntos y el resto en casa o en vuestros grupos locales donde vivís. Hay muchas formas de orquestar un curso de estas características, pero así aprender de todos los conocimientos y experiencias de todos estos lugares del mundo para crear sostenibilidad de forma local. Hay muchas películas y documentales disponibles que podéis utilizar. Gracias, esta es una excelente idea.